Una feliz tarde para cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Este momento especial quisiera ir junto con ustedes a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Antes de recibir este santo sábado, quisiera que juntos leyéramos estos versículos muy conocidos, 58, 13 y 14 de Isaías. Dice así: Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres tu pie de pisotear el sábado, ¿de qué manera pisoteamos el sábado? Dice el profeta Isaías que cuando nosotros andamos en nuestros propios caminos, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando hablamos nuestras propias palabras, en nuestro contexto hay muchas cosas como podemos pisotear el sábado. Posiblemente no hayamos terminado algunas labores, algunas actividades. La Biblia nos dice que nosotros debemos descansar de todas nuestras actividades. Que en este sábado, así como dice el versículo 13, podamos nosotros hallar delicia, podamos nosotros santificarlo con nuestras acciones, con nuestra vida. Que Dios nos ayude. Este versículo dice que cuando nosotros hacemos todo esto, cuando nosotros hallamos un descanso, cuando nosotros no andamos en nuestros caminos, cuando no hacemos nuestra voluntad, cuando no hablamos nuestras propias palabras, entonces es que nos deleitamos. Entonces es cuando descansamos y cumplimos y guardamos el mandamiento del sábado. Que Dios nos ayude a que estas 24 horas vivamos regocijándonos y alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a cantar el número 541, Señor, reposamos. Y posteriormente vamos a orar para pedir al Señor su bendición en estas 24 horas. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando viniere
que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos para iniciar, para pedir la bendición de nuestro Dios de este bello sábado. Vamos a postrarnos de rodillas. Querido Padre que habitas en los cielos, alabado, glorificado y santo sea tu nombre. Venimos ante ti, Señor, después de 6 días de la semana, muy contentos, porque es por tu amor y es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Hemos visto tus maravillas en todo cuanto hemos hecho, Señor. Si no fuera por tus cuidados, no sabíamos qué habría pasado con nuestras vidas. Por eso nos humillamos ante ti, doblamos nuestras rodillas y te decimos, Señor, muchas gracias por todo aquello que has hecho en nuestro favor. También de rodillas, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Nos hemos equivocado, pero por favor te rogamos que nos laves en la sangre de Cristo Jesús. Oh Padre, después de 6 días de arduas labores, ahora venimos ante ti y a iniciar, Señor, un hermoso sábado, 24 horas en comunión contigo. Antes, Señor, de iniciarlo, pedimos tu bendición. Pedimos de tu Santo Espíritu que llene nuestras vidas, que Él, así como dice tu palabra, nos ayude a que podamos hallar delicia, descanso, que con nuestras palabras, que con nuestros pensamientos, que con nuestras acciones los santifiquemos. Si han quedado actividades pendientes, Señor, permite que podamos descansar de ellas y estas 24 horas nos regocijemos en alabar, en glorificar y en bendecir tu santo nombre. Bendice a cada familia. Algunos están enfrentando situaciones difíciles, algunos tienen familiares internados, otros familiares enfermos en casa. En medio de esta contingencia, Señor, hay tantas cosas que nos apremian, que nos roban, pudieran robarnos la alegría, el gozo. Pero Señor, por favor, visita cada hogar y tú conoces, Señor, cada necesidad. Alívialas de acuerdo a tu voluntad. Y permite, Señor, que nada ni nadie nos robe la bendición de este sábado. Por sobre todo, que tu Espíritu Santo llene cada vida. Humildemente oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado. Disfrutemos de esta programación. Lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios
Feliz sábado, queridos hermanos. Agradecemos a Dios por llegar a este viernes y continuar con nuestra temática que hemos iniciado hace 2 viernes atrás, estudiando diferentes temas relacionados con mayordomía. El libro que seguimos estudiando, por si alguno es primera vez que lo ve, es La Iglesia, sus finanzas y la misión. Hace 8 días estuvimos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos, perdón. Hoy estudiaremos específicamente el tema de las ofrendas en la Biblia. Así que los que tienen el material de forma digital, quieren abrirlo, estamos ubicados durante esta noche en la página 41. Allí vamos a estar estudiando el capítulo número 3, lección número 3, y también las preguntas que hemos compartido con ustedes de manera digital también en PDF. Vamos a iniciar esta noche, vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas. Y para ello, también quiero una vez más dar la bienvenida a nuestra hermana Consuelo de la iglesia de Azcapotzalco, que nos va a ayudar para comentar el estudio sobre las ofrendas. Hermana Consuelo, bienvenida. Buenas noches, gracias. Gracias por esta invitación y a todos los hermanos, feliz sábado. Muy bien, entonces también hermana María Elena, bienvenida a nuestro conversatorio sobre lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas, y gracias por aceptar también la invitación. Siempre es un gusto, pastor. Alabamos a Dios por este privilegio. Gracias a Dios también por la disposición que hay y por su palabra que nos enseña. Vamos a iniciar esta noche nuestra temática, lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas. Creo que esta parte de principio de las ofrendas tiene su fundamento como todas las lecciones atrás que hemos estudiado en la Biblia. Y entonces quisiera comenzar esta noche. Vamos a nuestros libros, ahí vamos a encontrar nosotros una pregunta en la lección número 3. ¿Cuáles eran, hermana, las 7 ofrendas que se mencionan en el Antiguo Testamento? ¿Pudiera ayudarnos por allí, hermana María Elena? Gracias, pastor. Me gustaría, antes de decir cuáles son esas 7 ofrendas, decir que en la Biblia, uno de los libros donde habla más enfáticamente acerca de las ofrendas es el libro de Levítico. En el libro de Levítico podemos nosotros darnos cuenta las diferentes tipos de ofrendas que Dios había provisto para su pueblo, y todas con un objetivo. Si el diezmo la semana pasada fue muy interesante, para mí, ahora que estudiamos no quiero pasar por alto esto, que estamos leyendo esto, las ofrendas juegan un papel muy, muy primordial. El diezmo es una cosa muy especial, pero las ofrendas hablan más acerca de nuestra dadivosidad para con el Señor. Cada una de ellas tienen un propósito, tienen un fundamento, desde que lo dejó estipulado en el Antiguo Testamento Dios. Y bueno, como debemos de ser un poco más concisas en nuestras respuestas, pues voy a empezar diciendo que ofrenda número 1 en el Antiguo Testamento son las ofrendas de sacrificios expiatorios. Es que a veces cuando nos ponemos a leer el libro de Levítico decimos, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Pero todo conllevan algo especial. Esta ofrenda de sacrificios expiatorios, se relacionaban con la expiación de los pecados cometidos y de la culpa. Número 2, o la ofrenda número 2, son los holocaustos, que representan una entrega total al Señor, los holocaustos. La número 3 es las ofrendas de paz, que servían para pagar votos hechos al Señor o como un acto de devoción o de gratitud a Dios. Había otras ofrendas, como la ofrenda del cereal, que reconocía a Dios como el Señor del pacto y al pueblo de Israel como su siervo. Y por supuesto,
también era una ofrenda esta ofrenda enseñaba la idea de que los frutos de la tierra eran el resultado de las bendiciones del Señor. La ofrenda número 5 habla acerca de las primicias o de los primeros frutos. Esta ofrenda tenía el propósito de reconocer que Dios estaba en el primer lugar de la vida del que traía los frutos. Y también reconocía que Dios era quien hacía producir la tierra. La ofrenda número 6 hablaba también de la ofrenda del botín de guerra, que reconocía a Dios como el dador de la victoria sobre los enemigos. Y la ofrenda número 7 son las ofrendas especiales que eran requeridas por un propósito concreto, ya sea para la construcción o reconstrucción del templo. Es interesante cómo Dios tenía especificado cada una de las ofrendas, cada una tenía su propio propósito. Son 7, ya las mencioné, no las voy a repetir, espero que las hayan anotado, pero esas eran las 7 ofrendas que se mencionaban en el Antiguo Testamento. Muy bien, es interesante, como decía hace un momentito, esta parte de los diferentes, al menos si nosotros buscamos en Levítico, lo que nos comentaba, hermana, ahí están todas esas ofrendas, ¿no? Y cada uno tenía un objetivo especial, desde la ofrenda de sacrificios expiatorios, holocaustos, las primicias, los sacrificios de paz, la ofrenda de cereales, los de botín de guerra y aquellas ofrendas que eran para las cosas especiales, ¿no? En definitiva, se usaba la mayoría para la reconstrucción del templo. Interesante cuando nosotros entonces leemos el tema de las ofrendas, y si más queremos ahondar en estas ofrendas, pues invitados para que vayamos a hojear el libro de Levítico, donde encontraremos un poquito más. Cuando hablamos de las ofrendas, no solamente es Levítico el que nos habla sobre este principio instituido por el Señor. Si nosotros vamos en nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17, ahí se mencionan al menos 2 lecciones importantes que podemos extraer acerca de ofrendar. Hermana Consuelo, ¿podría ayudarnos cuáles son esas 2 lecciones importantes que nos menciona Deuteronomio? Sí, el primero se encuentra en Deuteronomio 16:16, que dice que nadie debía presentarse ante Dios con las manos vacías. Ese es el primer, la lección importante, la primera que hay que extraer de este verso. Porque dice aquí en nuestro folleto, dice, presentarse con las manos vacías daba la idea de que la persona no tenía nada que agradecer ni reconocer acerca de su Dios. O sea, es imposible esto, ¿no? Imposible. O sea, nosotros agradecemos de lo que ya o ofrendamos de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que alguien se acercara y dijera, no tengo que agradecer, ¿no? También el segundo es el Deuteronomio 16:17, dice que cada uno traerá su ofrenda de acuerdo a la bendición recibida, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Aquí el libro nos menciona esta parte que sí quiero citar textualmente. Dice, una experiencia personal con Dios que Él ha obrado en mi vida y que me corresponde a mí reconocer y agradecer todo eso. De esta manera, la ofrenda durante el culto público fortalece la unidad de todos los que comparten el amor y la gratitud por el mismo Dios, a la vez que también profundiza la religión personal y el convencimiento de cada persona acerca de en quién ha creído. Entonces, estas 2 son las lecciones importantes. Las vuelvo a repetir. Dice, nadie debía presentarse ante Dios con las manos vacías. Y la segunda, cada uno traerá su ofrenda de acuerdo a la bendición recibida. Y esto es importante porque dice que es proporcional. O sea, no voy a traer
ni menos ni más, sino lo justo, es proporcional. Ajá, la ofrenda bíblica dice es proporcional a la bendición que se recibía de Dios. Por eso la cantidad de la ofrenda varía de una persona a otra, porque la bendición es variada. Pero es justo, ¿no? Porque Dios no nos pide que demos algo que no tenemos, ¿no? No nos está exigiendo de más. Entonces, esas son las dos lecciones importantes de este verso de Deuteronomio 16 y 17. Ajá. Muy bien. Sí, es muy bueno allí cuando leemos la Biblia, ir a su contexto. El contexto allí en el que Dios habla en el libro de Deuteronomio es el contexto que tenemos que entender a la luz del antiguo Próximo Oriente, ¿no? Cómo era que se manejaban las cosas allí. Por ejemplo, siempre que un soberano conquistaba a alguien, lo constituía su vasallo. Y cada vez que el vasallo iba a ver a su soberano, no debía presentarse con las manos vacías. Eso, dice aquí el material, eso era como una señal. Si iba sin nada, era una señal de que no tenía nada que agradecer, no le debía nada. De la misma manera, si nosotros llevamos al contexto de hoy, presentarnos ante Dios, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 16, con las manos vacías. Me encantó esta parte de lo que dice aquí, que nos leyó la hermana. Presentarse con las manos vacías daba la idea de que la persona no tenía nada que agradecer ni reconocer acerca de su Dios. Y creo que eso es muy importante cuando hablamos el plan de Dios acerca de las ofrendas. Y hay mucho más que vamos a aprender en esta noche. Ahí mismo en el contexto del Antiguo Testamento, hermana María Elena, ¿pudiera comentarnos allí en qué se caracterizaban todas las ofrendas según el Antiguo Testamento? Pastor, me llama la atención que lo que Dios quería resaltar primero era que sus hijos se dieran cuenta de que eran bendecidos por Dios. Al ser bendecidos por Dios, ellos tenían que demostrar esa gratitud llevando sus ofrendas. Las ofrendas no son para enriquecer a Dios. Dios tenía el propósito primero de bendecir a sus hijos, al pueblo de Israel, y nosotros, bueno, en la actualidad, a nosotros. Si nosotros estamos ofrendando, es de lo que ya recibimos de parte de Dios. Y la característica principal en relación a las ofrendas es que al llevar nuestra ofrenda, nosotros estamos demostrando adoración a Dios, estamos demostrando gratitud, estamos demostrando gozo y alabanza, porque cuando el Señor nos bendice, nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos, gozosos. El Señor nos ha bendecido en el mes, en la quincena, en la semana, y con sus grandes bendiciones, lo único que a nosotros nos resta es corresponderle. Y no hay nada como llevarle al Señor nuestras ofrendas de gozo, de alabanza, de adoración y de gratitud. Esas son las características que deben llevar nuestras ofrendas, porque el Señor ha dicho que pueden ser aceptables cuando las damos con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Hay 4 cosas entonces allí. La hermana nos comentó qué cosas caracterizan a una ofrenda aceptada por Dios: adoración, gratitud, gozo y alabanza. Correcto. Además del Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, y ahí también encontramos un mensaje poderoso acerca de ofrendar. ¿Pudiera comentarnos, hermana Consuelo, algo con respecto a ese mensaje poderoso que nosotros hallamos en el Nuevo Testamento acerca de ofrendar? Sí, según lo que nos dice nuestro folleto, esto tiene que ver con mostrar que Dios y Jesucristo son los más grandes oferentes del universo. Lo voy a volver a repetir otra vez. Tiene que ver con mostrar que Dios y Jesucristo son los más grandes oferentes del universo. ¿Esto qué quiere decir? Dice que aquí lo voy a leer textual. Dice, la cruz del Calvario debe ser vista
como el platillo universal de Dios, donde Dios depositó su ofrenda al dar a su único Hijo por amor a la raza humana. San Juan 3:16. Jesús dio su vida por nosotros en un acto de generosidad y gracia inigualable. Segunda de Corintios 8:9. Y es debido a esa gracia superabundante que Dios ha dado a la humanidad que Él puede desafiar a sus seguidores pidiéndoles que den de gracia lo que por gracia han recibido. Creo que esta es el centro o la parte medular del mensaje más poderoso del Nuevo Testamento acerca de ofrendar. Si bien es cierto que nosotros no podríamos entender este gran amor que tuvo el Padre para dar a su Hijo en ofrenda, ¿no? Hay algo muy increíble en esto. Dice que Él dejó su reinado por venir a ser pobre y no le importó despojarse, ¿no? Él se dio a nosotros por salvar a la humanidad, por venir a buscar lo que se había perdido. Entonces, en esto vemos esa ofrenda de amor en la que Él dio todo, no escatimó nada. Muy bien, entonces podemos nosotros encontrar aquí en esta pregunta que el mensaje más poderoso que nos comparte el Nuevo Testamento es entonces el acto más grande que hemos conocido en la historia de la humanidad, Dios dando a su Hijo. Ese versículo de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La ofrenda más grande que la humanidad haya podido recibir ha sido a Cristo Jesús. Muy bien. Ahí mismo en el contexto, si el ofrendar es una experiencia, como nos mencionaba el libro, el material que estamos estudiando, ¿qué quiere Dios recordarnos, hermana María Elena, con respecto a esa experiencia de ofrendar? Bueno, la pregunta, si el ofrendar es una experiencia ¿de qué? De una conexión con Dios, de una conexión para servir al Señor en la causa que Él nos ha demandado de sostén para los ministros. Dios, esa experiencia de sentirnos parte de Él, parte de ese plan. Aparte de eso, el Señor quiere que nosotros recordemos dos cosas. Número uno, que si estamos ofrendando es porque Él nos bendijo primero. Y al estarnos bendiciendo el primero, quiere decir que nosotros dependemos de Él en todas las circunstancias. Me he dado cuenta que hasta esta lección número 3 se nos ha recalcado vez tras vez que todo lo que tenemos, todo lo que hay, viene de nuestro Dios. Si nosotros respiramos hoy, viene de nuestro Dios, son bendiciones, que dependemos de Él al 100%. Pero no nada más es una conexión de aquí para arriba, sino que la otra cosa que Él quiere que recordemos es que también nos necesitamos unos a los otros. Quiere decir, por eso el Señor Jesús en Mateo 7, del 10 al 12, Él llamó a la atención aquel que decía, no puedo ayudar a mis padres porque es corbán, o sea que era algo, no puedo darle más porque ya lo dediqué al templo. A veces nos olvidamos de que las dos cosas al ofrendar es que reconocemos que Dios nos ha dado todo y número dos, que también tenemos responsabilidad para con quienes nos rodean, para nuestros semejantes. Son dos cosas que no debemos olvidar. Muy bien. Entonces, las dos cosas que nosotros aprendemos de esa experiencia de ofrendar es que dependemos de Él. Y número 2, que nos necesitamos unos a otros. Creo que no solamente el Antiguo Testamento nos ofrece evidencias o fundamentos, bases bíblicas acerca del ofrendar. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y encontramos
pues la base bíblica que la Biblia nos presenta con respecto a este tema importante de las ofrendas. Y hablando del Nuevo Testamento, allí el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4, nos presenta una dimensión más. Jesús mismo presenta una dimensión importante del acto de ofrendar en esa historia de la viuda que conocemos bastante bien. ¿Qué es lo más importante para nosotros aquí en esta hermosa historia, hermana? Sí, pastor, en la parte de esta historia, nuestra respuesta, según lo que este folleto nos indica, es que es más importante el motivo que la cantidad de la ofrenda. Y vienen una serie de textos aquí bastante interesantes a reflexionar, porque dice que inclusive nosotros pensamos que llevar una ofrenda al templo y entregarla, dice, no siempre es una prueba de una entrega sincera y completa a Dios. Esto es, pues es muy grave, ¿no? Porque, híjole, muchas veces pensamos que por dar cantidades muy grandes de ofrenda, podríamos decir que estamos ganándonos, ¿no? En la dadivosidad de Dios, y eso no es cierto. También aquí dice que, voy a leerlo, Jesús habló de la viuda que dio todo lo que tenía para enseñar que para Dios es más importante el motivo. Siempre es importante, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la finalidad? Las intenciones que lleven, ¿no? O sea, no podemos pensar que queremos ganarnos algo más, ¿no? El hecho de dar aquí dice que es como si quisiéramos pretender recibir una recompensa por esta dadivosidad. Dice, aquí lo que dice este texto dice, por lo que damos, dice, perdón, lo voy a leer. Dice, por eso Cristo también rechazó todo intento de llamar la atención hacia nuestra generosidad o pretender recibir recompensas por lo que damos, lo cual convertiría el ofrendar en un acto interesado y egoísta. Aquí en Mateo 6, del 1 al 4, nos dice que cuando nosotros demos, pues que no sepa lo que dice la derecha de lo que hace la izquierda, ¿no? Tenemos que ser de una manera muy prudentes. ¿Por qué? Porque a Dios dice que lo que damos en secreto, Él nos recompensará en público. Entonces, esto es importante. También aquí dice, aun cuando Dios recompensa en formas que pueden ser públicas, el acto de ofrendar en la Biblia es sencillamente una experiencia personal, íntima, y que debe proceder del corazón para ser tomada en cuenta por Dios y no por otros. Así que es muy delicada esta parte, y vuelvo a reiterar, la respuesta de la pregunta: es más importante el motivo que la cantidad de la ofrenda. Muy, muy importante esta parte, también como veíamos hace 8 días en el fundamento bíblico del diezmo, ¿no? La entrega. Creo que aquí Jesús trató de resaltar algo importante en esta historia, en donde pues muchos puede ser que dieron más cantidad que la viuda, que dio la moneda más pequeña que existía. Y por eso debe quedar muy bien en claro lo que es ofrendar, que para Dios, de acuerdo a lo que Lucas 21, 1 al 4 enseña, es más importante lo que nos motiva a hacerlo que la cantidad que nosotros pudiésemos colocar allí. ¿Cómo debe ser el acto de ofrendar según la Biblia, hermana María Elena? ¿Pudiera comentarnos qué es lo que la Biblia presenta con respecto al acto de ofrendar? Sí, pastor, pareciera algo muy simple cuando más lo estudia uno o profundiza en esto.
No es nada más meter la mano en la bolsa o a ver cuánto traigo y depositarlo allí, o por emoción voy a dar más ahora. No es como, bueno, no quiero hablar de otras denominaciones en donde se da la limosna. Dios, las ofrendas para Él también son muy, muy importantes porque debe de ser una experiencia personal de nosotros con Dios, una experiencia íntima en donde pensamos, esto es lo que voy a dar, un porcentaje. Y es bonito saber que va a llegar el día en que que vamos a recibir nuestras entradas y saber que esa parte ya está destinada para el Señor. Por eso debe de ser personal, íntima, y que debe de proceder del corazón. Son tres cosas que el Señor toma en cuenta para que esa ofrenda pueda ser aceptada. De otra manera, es tremendo, ¿no? Que podamos dar mucho en un momento y a veces nada. Pues para Dios eso no tiene importancia, no lo toma Él en cuenta. Para ser aceptada debemos tener esa relación con Dios, una relación íntima. Debemos de que debe ser personal y que debe de proceder de un corazón agradecido. Muy bien, muy acertadas y puntuales allí. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda entonces? Es una experiencia personal, algo muy íntimo entre usted y Dios, y entonces debe también proceder de un corazón sincero. Muy bien, y avanzando allí mismo en el Nuevo Testamento, estuvimos ahora estudiando de los evangelios, específicamente en la vida de Jesús, pero las cartas paulinas también aportan mucho con respecto a este tema de las ofrendas. Al menos allí en las cartas paulinas encontramos 5 principios bíblicos acerca de las ofrendas. Hermana Consuelo, ¿pudiera compartirnos cuáles son esos 5 principios que presentan las cartas paulinas? Sí, pastor, pues bueno, por cuestiones de tiempo, no podemos abarcar toda esta parte, es bastante larga. Yo les invito a los hermanos que pues lo lean en casa de manera con tiempo y profunda, ¿no? Y yo voy a citar de manera así muy, muy sencillo y voy a remarcar algunos puntos, ¿verdad? La primera es que la ofrenda debe ser motivada por la gracia y el ejemplo de Cristo. Esa es una de los 5 principios bíblicos de las epístolas paulinas sobre las ofrendas. Pablo hace hincapié en esta parte porque pues obviamente nuestro ejemplo siempre va a ser Cristo, ¿no? Y aquí habla acerca de una situación que se dio en Macedonia y de cómo estos hermanos, a pesar de la situación de pobreza, ellos dan, ¿no? Y también, pues obviamente nos vuelve a poner el ejemplo del modelo de Cristo para ofrendar su propia vida, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer nuestro primer principio, ¿no? El segundo es que Pablo enseñó que la ofrenda debe ser sistemática y en relación directa a la bendición recibida de parte de Dios, lo que comentaba la hermana Elena, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos que darle una ofrenda a Dios y entonces tendríamos que realizar, como dijo la hermana y como dice la Biblia, una cuestión en la que decimos, bueno, esto va a ser para Dios. En el Antiguo Testamento vemos en el libro de Levíticos que ya era algo que sabía el personaje que lo daba, que era de él, ¿no? No era como que a ver cuánto, ¿no? Si ya estaba sistemático, ¿no? Entonces aquí la hermana, bueno, voy a leer esta parte, dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo. Pablo les estaba enseñando para recibir esta parte de estas ofrendas, ¿no? Les está diciendo cómo hacerlo. Nosotros tenemos también en la iglesia un sistema bastante eficiente en este aspecto, y si bien es cierto que Dios aquí dice que no lo inventó, pero nuestros hermanos que se dedicaron a estudiarlo de manera profunda, creo que ha dado buenos resultados, ¿no?
Entonces, pues apartemos una parte, tratemos de ver con nuestras ofrendas el diezmo, pues obviamente es el 10%, y veremos nosotros también qué parte queremos ofrendar a Dios, ¿no? El otro es, la tercera será, otra enseñanza de Pablo es que la ofrenda debe ser voluntaria y dada con alegría. Nada mejor que esto para darlo, ¿no? O sea, nadie se le está poniendo una imposición, ¿no? No, esto no es obligatorio. Esto debe de nacer de alguien que está convencido y que ama a Dios, ¿verdad? Y que le quiere devolver porque así le nace en el corazón, ¿no? Dice, aquí cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos qué situación pasamos, pues hablemos con Dios, ¿no? Entonces, Él seguro que nos va a ayudar. El cuarto, dice, Pablo dice que la ofrenda debe ser generosa. Digo, pues aquí el versículo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:6. ¿Cuánto? Pues lo que hay en el corazón de agradecimiento, ¿verdad? Entre más generosa sea nuestra ofrenda, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón, pues será bien recibida por Dios. Dice aquí, voy a leer esta parte, dice, aquí no se trata aquí de impresionar a Dios con un monto o ganarle a los demás como si se tratara de un concurso o competencia. Dar generosamente es dar con humildad y sinceridad y a la vez dar lo mejor que puedo dar de acuerdo con mis posibilidades, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y el último, el quinto, Pablo enseñó que la ofrenda debe entre personas autorizadas y que debe ser un símbolo de la entrega de nuestro corazón a Dios, ¿no? Lo venimos repitiendo desde el principio. Primero que nada, entrega al corazón a Dios y bueno, ¿dónde las tenemos? Que esto también desgraciadamente los seres humanos pues nos equivocamos, no somos perfectos y muchas veces se ha dado situaciones en las que dice que se entrega dinero en el que dice, no, pues se va a ocupar para cierta cosa y realmente no lo es. Entonces, en la iglesia hay quienes están encargados de recibir, ¿no? Si fuera una ofrenda, no sé, de pro templo, pues se pasa a la tesorera, a los que están encargados, ¿no? Y que hay un registro y que me van a dar a mí a lo mejor un recibo, ¿no? Se dio esta cantidad y sí se va a utilizar para lo que usted lo está ocupando, ¿no? Que no se nos sorprenda, ¿no? Que de repente habrá gente que pues haga mal uso, pero aquí dentro de la iglesia tenemos en cada esto, ¿no? Y en cuanto a esto, al último punto, me gustaría, por eso de estar como un símbolo de entrega a Dios. Cuando ponemos nuestras ofrendas en el platillo, en realidad lo que deberíamos desear es colocar allí nuestro corazón, nuestra vida y la ofrenda, que es algo valioso y muy personal, representa ese anhelo. Pablo fue muy expresivo con los romanos cuando les dijo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y pues bueno, esas son las 5. Te digo algo muy extenso, pero pues si usted lo quiere profundizar más, bueno, ahí en su casita tranquilamente, ¿verdad? Sí, gracias. Creo que allí específicamente el libro de Segunda de Corintios, específicamente los capítulos 8, el capítulo 16, el capítulo 9, este es donde están basados estos 5 principios, en donde Pablo les hablaba tanto de una ofrenda motivada por la gracia y el ejemplo de Cristo, como también debía ser sistemática, debe ser voluntaria y dada con alegría,
debe ser una ofrenda generosa, y aquí esta parte es muy importante, lo que se destacó la hermana, no es tratar de impresionar a Dios o verlo como un concurso o una competencia, sino darle a Dios lo mejor, y pues que debe ser entregada a las personas autorizadas. Y también es un símbolo de la entrega de nuestro corazón a Dios. Eso dice 2 Corintios capítulo 8, versículos 10 al 23. Hay algo muy importante detrás de todo el sistema de ofrendas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante que lo entendamos. El pueblo judío comprendía que el acto de ofrendar tenía un significado más allá, como decía la hermana Elena hace un momento, de enriquecer a Dios. Porque eso es equivocado pensar, porque al final de cuentas Dios es el dueño de todo. Pero el pueblo judío tenía muy bien claro por qué ofrendar. Las ofrendas apuntaban a algo. ¿A quién apuntan, hermana María Elena, en primer lugar, el plan de las ofrendas? Esta parte para mí fue muy importante y espero que para nuestros hermanos que estén escuchando también, ojalá lo sea, pastor, porque definitivamente ahí está el meollo de las ofrendas. Las ofrendas, ¿a quién apuntan? Apuntan a Cristo. ¿Y por qué apuntan a Cristo? Porque Él fue la máxima y más grande ofrenda jamás dada. Él fue el sacrificio por nuestros pecados, el rescate por nuestra liberación, el precio por nuestra salvación. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Calvario, Cristo entregó su ofrenda y cada vez que nosotros ofrendamos, debemos hacerlo pensando en esa ofrenda que se dio por nosotros y que demuestra el más grande y puro amor. Cada vez que ofrendamos debemos pensar en que no solo somos miembros de la iglesia, sino que somos pecadores, salvados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. La ofrenda, más que demostrar quién es más generoso en la iglesia, lo que debe recordarnos siempre es la generosidad de nuestro Dios al darnos, al cumplir siempre sus promesas en nuestro favor y por nosotros. La más grande ofrenda ha sido dada en la cruz del Calvario para nuestra salvación, Cristo Jesús. Amén. Creo entonces, a la luz de esta explicación, ¿no?, de que apunta a Cristo, nadie podrá sentirse satisfecho, nadie podrá encontrar el gozo de ofrendar a menos que comprenda el amor de Dios por la raza humana. Cuando nosotros comprendamos qué significó desde la perspectiva divina Dios dar a su único hijo el mayor regalo, la mayor ofrenda, entonces cuando nosotros comprendamos esa parte, nuestro corazón se derretirá y comprenderá que ofrendar apunta a Cristo, significa Cristo, la mayor ofrenda. Y cada vez esa parte me gustó, cada vez que nosotros ofrendamos, debemos hacerlo pensando en esa ofrenda que fue Cristo Jesús y que nos demostró el amor más grande y puro que los seres humanos podemos conocer. Muy, muy importante esta parte. Y ya para finalizar, en la pregunta final, ¿cuál debe ser, hermana Consuelo, nuestra verdadera y mayor motivación para ofrendar? Sí, bien, pues la respuesta es saber que Cristo es mi Salvador y saber que puedo aferrarme a sus promesas sin temor, porque Él siempre es fiel y saber que Él es mi dueño y tiene derechos sobre mí. Nosotros sabemos, por lo que habló la hermana Elena, que Cristo es nuestro Salvador y esa debería de ser, dice, nuestra verdadera mayor motivación para ofrendar. También el hecho de que al nosotros ofrendar sistemáticamente estamos entrando dentro de los planes que Dios tiene para poder evangelizar, para que muchos conozcan de Él. Qué mayor privilegio, ¿no?
Entonces, aquí lo voy a leer textualmente. Dice, saber que Cristo es mi Salvador y saber que puedo aferrarme a sus promesas sin temor, porque Él siempre es fiel, y saber que Él es mi dueño y tiene derecho sobre mí, me impulsa, me motiva, me constriñe a dar voluntaria, generosa y sistemática y fielmente ofrendas de amor para mi Dios. O sea, esto es de verdad algo que nace de alguien que realmente reconoce que le pertenece a Dios, que depende de Dios, que sin Él no puede hacer nada y que nuestra vida está en sus manos. Al final, reconocerlo, ¿no? Muy bien. Sí, creo que si extraemos lo que hemos estudiado a lo largo de esta lección número 3, en primero podemos ver a la luz del Antiguo Testamento que ofrendar es el acto de reconocer que hay alguien que me bendijo, y ese es Dios. Y a la luz del Nuevo Testamento, nosotros encontramos una dimensión más profunda de ofrendar. Vemos desde la perspectiva divina. Ofrendar lo vamos a contemplar a la luz del sacrificio de Cristo. Y a menos que comprendamos ello, creo que todos los versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de las ofrendas, apuntaban a Cristo. Hoy nosotros al ofrendar también, como decía una de las preguntas anteriores, pues vimos una experiencia decía, adoración, gratitud, de gozo y de alabanza. Ese versículo del apóstol Pablo, 2 Corintios 9:7, que cada vez que ofrendemos, dice el apóstol, que lo demos con alegría, no por tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que nuestra mayor motivación, nuestra verdadera motivación debe ser que nosotros conocemos a Cristo, y volvemos a lo que decíamos el otro día. Si nosotros entregamos nuestra ofrenda, pero no entregamos nuestro corazón al Señor, pues no tiene ninguna relevancia ni una aceptación delante de nuestro Dios. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, la lección número 3. Quisiera pedirle a nuestras hermanas nos compartieran algo, un resumen breve de esta enseñanza de la Biblia con respecto a las ofrendas. Hermana María Elena, pudiera compartirnos un breve resumen acerca de lo que hemos aprendido esta noche. Pastor, que es un gran privilegio colaborar con Dios en esta noble causa. Es un privilegio. Y que es maravilloso saber que seré parte, como dice aquí, del triunfo de la iglesia de Dios en esta tierra. Porque, entre otras cosas, estoy poniendo mis tesoros en el cielo, porque como dice la palabra de Dios, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Muy bien, excelente. Hermana Consuelo, ¿pudiera compartirnos también un breve resumen? Sí, pastor. Pues seguimos aprendiendo que no somos seres independientes, como dirían por ahí, ¿no? No dependo de ningún ser humano, pero sí dependo de Dios. Tendremos que aprender a confiar plenamente, a confiar con fe, pero no una fe ciega, porque Dios es fiel y a través de la palabra de Dios nos da muchas muestras de ese gran amor y de ese gran poder que Él tiene. Él nos sostiene con su mano derecha, y nosotros al ofrendar solamente estamos demostrando quién es nuestro Dios, en quién creo, y con eso adoramos a Dios. Entonces, démosle a Dios la oportunidad de que Él obre en nuestra vida. Pongámoslo a prueba, pero también reconozcamos que Él tiene el poder de hacer. Creámosle a Él, porque a veces es más sencillo creer lo que vemos, ¿no? Eso es. Muy bien, concluimos entonces diciendo que ofrendar es un acto de adoración.
Que Dios nos ayude, queridos hermanos, querida familia adventista. Cada viernes estaremos estudiando temas muy importantes, relevantes con respecto a la mayordomía. Y pues hoy hemos estudiado lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas y lo hemos visto a la luz del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Levítico. Y lo hemos visto también a la luz del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Levítico y Nuevo Testamento, el libro de los Evangelios, tanto Mateo como Lucas, y de las cartas paulinas, el libro de Corintios y el libro de Romanos. Que Dios nos ayude a poder entender y comprender este acto importante de adoración a Dios a través de nuestras ofrendas. Gracias, hermana Consuelo, por acompañarnos comentando este tema importante. De igual manera, gracias, hermana María Elena, ha sido una bendición y deseamos que como iglesia podamos cada día crecer y demostrar nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza a Dios a través de nuestras ofrendas. Nunca lo comprenderemos a menos que tengamos una relación estrecha e íntima con Dios a través de su palabra. Que sigamos disfrutando este bello sábado en la presencia de nuestro Dios. Vamos a terminar nuestro estudio de esta noche con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor nuestro Dios que habitas en los cielos, te alabamos porque a la luz de tu palabra nos enseñas que ofrendar es un acto de adoración. Cuando vemos la mayor ofrenda que pudimos haber recibido, Cristo Jesús, su vida para darnos salvación, nuestro corazón se derrite ante ti y nos humillamos para pedirte que pongas en nosotros un corazón agradecido, un corazón que esté dispuesto a adorarte, un corazón que sienta gozo al corresponder solamente tu amor, tu misericordia manifestados hacia nosotros. Bendice a tu iglesia, que tu palabra haya sido clara esta noche y que nos ayudes a ser personas, miembros de iglesia, que te hemos conocido a ti agradecidos, que te adoremos a través de nuestras ofrendas. Gracias por este mensaje, gracias por nuestras hermanas que nos ayudan a comentar, por nuestro hermano en edición, que pueda ser una bendición y pueda esto animarnos, fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento en tu palabra. Gracias por escucharnos. Síguenos bendiciendo en este sábado como familia adventista. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres